Muy buenas tardes. Hoy, Ciencias Culturas se une a GUCE, Guanajuato Cine Europeo, con la charla Migración y Homosexualidad, reflexiones a partir de la película Flea, Huyendo a casa, que será impartida por la doctora Erika López Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, doctora, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Doctora, ¿qué le parece si ponemos el tráiler de la película para que la gente vaya entrando en tema? Me parece muy bien. Va. Prøv en lille smule længere op. Meget lidt. Så hvis du ligesom lukker øjnene nu, Ja. og prøver at trække vejret sådan dybt ind. Hvad betyder ordet hjem for dig? Hjem er noget, som er trygt. Kaboul, les attaques des Moudjahidines repris. Har du nogensinde fortalt din livshistorie før? Nej. Vi skal ud. Det er nu. Tsunami Ninja Boshi. Lidt dårligt samvittighed, at min bror han bliver tilbage. Vi flygtede med menneskesmuglerne. Det værste mennesker i mit liv. Har du fortalt Kasper nogle af de her historier overhovedet? Nej. Det tager tid at stole på folk. Det går rundt. Tænk tilbage. Så det er min fortid, og det jeg er ikke flygtet fra det, og jeg har heller ikke lyst. Jeg kan mærke, at der skal ske noget. Her starter jo min historie. Pues adelante, doctora, la escuchamos. Pues antes que nada quiero agradecer Esteban Manuel por esta invitación que se ha convertido de manera anual y celebrar este festival donde hay la posibilidad de dar a conocer al público las películas que existen en el cine europeo y poder reflexionarlo en torno a temáticas que atraviesan, porque lo que hace un cine es que nos proyecta realidades, ya sea a manera de documentales o de ficción, pero que nos lleva a conocer otras experiencias, otras historias de vida, otras problemáticas, y es otra manera de acercarnos a conocer los contextos desde una manera creativa y también tocando algo que tiene el cine es que nos enseña mucho a través de las emociones, ¿no? Porque es un arte en sí mismo. Sí. Y bueno, agradecer mucho y como siempre felicitar por este festival y la propuesta que se hace y que se tiene de cómo llevar a cabo el análisis de las películas. Pues bien, vamos a empezar a comentar Flea, Huyendo de casa. Es una película en realidad reciente, es un filme reciente del año 2021 y como ustedes pudieron ver, es una animación, pero en realidad es un documental animado que más adelante voy a entrar a explorar y a comentar más sobre esto, pero creo que aquí empieza y creo que es la estructura vertebral de este filme, que es cómo un documental que trata y plasma, lo que tiene un documental es capturar la realidad, llevar las cámaras y tomar muestras representativas de la realidad misma, es decir, no hay actuaciones, no hay cosas construidas, no es ficción, cómo se lleva a cabo un documental partiendo de un concepto de la animación. Esto no significa que sea un filme para las infancias, sino es un filme
con una temática muy fuerte, muy cruda, y que no es un documental fantasioso, no es un documental que esté vinculado con experiencias dentro del mundo infantil, sino que es un documental que está dirigido a un público adulto. Tiene una duración de 1 hora 29 minutos, es un largo documental, y el país donde se produce y desde donde se cuenta y se construye esta historia es Dinamarca, y el director es Jonas Puer Rasmussen. Lo pronuncio tal y como está, no desde el danés. Y bueno, si pensamos en el argumento, es la historia real de un niño homosexual que junto a su madre, sus hermanas, un hermano, tienen que escapar de Kabul, Afganistán, con destino a Suecia. Su condición de migrantes lo va a complicar todo, y se va a revelar en esta historia las condiciones de violación a los derechos humanos que enfrentan las personas que transitan por Europa de manera sin documentos, ¿no? De manera sin esta serie de legalidad que garantiza un tránsito seguro. Cuando se sale huyendo sin documentos, ¿qué es lo que ocurre en ese tránsito? Hay una propuesta fílmica aquí que se presenta y que ustedes lo pudieron ver en los cortos, se hace mención en este tráiler a premios en festivales internacionales. Recibió el premio de Cannes, por mencionar alguno, tuvo otros 4 más premios, pero también estuvo nominada a los Óscares como Mejor Película Internacional Documental y Mejor Película Animada. Bien, entrando ya a lo que nos lleva a reflexionar este documental, haciendo también una relación con la propia historia que se cuenta, pero también señalando como algunos recursos cinematográficos que se recuperan y que están plasmados y que lo hace ser un filme extraordinario, es un documental animado que está basado en una entrevista a profundidad al personaje central que se llama Amin. Y en la creación de las experiencias narradas por el personaje, ustedes, tal y como empieza el tráiler, empieza así el filme, ¿no? Vemos a cuadro el rostro de una persona que se está acomodando, se acomoda como en un tapete, y literal es el personaje acostado en un tapete donde está iniciando la grabación del filme, y quien lo está grabando le está pidiendo cómo se acomode de acuerdo a la posición de la cámara. Y entonces, en este diván, que parecería ser como un diván de psicoanálisis, Amin va a ir recuperando, va a ir recordando su historia, y entonces esas experiencias narradas por el personaje central van a irse construyendo narrativamente a manera de un flashback en el documental. Este flashback que está construido desde la animación se va a conjugar con la recuperación de imágenes reales. Vamos a ver primero cuestiones animadas, pero también con una mezcla de imágenes reales del contexto del pasado reciente desde el cual se sitúa la historia. Algo ocurre en la realización que hay veces que no se siente este intercalado que se hace de las imágenes animadas con las imágenes reales. Sin embargo, sí produce en determinados momentos, sobre todo cuando evidencia como los momentos migratorios que el personaje va contando, en momentos muy específicos, por ejemplo, en el mar, ¿no? Son escenas, o la recuperación de la inauguración de McDonald's en una Rusia, porque además el filme se sitúa en una Rusia que se está abriendo al capitalismo. Son cosas que, lejos de
lastimarnos ese tipo de imágenes, cumplen con el cometido de consolidar lo que se está narrando, lo que estamos escuchando a través de la voz del personaje principal. El personaje central y los personajes secundarios siempre son presentados desde la recreación animada. No hay nunca una recuperación de ellos de manera real. La narrativa visual de la animación posee movimientos de una cámara real, no construida desde la computadora, sino se ve, o sea, claro que es construido desde la computadora, pero la manera, el cuidado, la sofisticación, la tecnología que se usa, los movimientos, las escenas, las secuencias que son contadas desde un documental real por los movimientos de cámara, son concebidos y consolidados dentro de la animación de la misma manera. Por ejemplo, existen frecuentemente analogías con tomas cenitales como las que se realizan por drones y el documental animado recupera esto, ¿no? O bien la exposición de las tomas durante las entrevistas de close-up al rostro o medium shot, así como los contrastes de vistas panorámicas que pasan inmediatamente a tomas cerradas de objetos o de personas en esta intención de construir una dramatización. El ritmo visual de la animación es impecable. Les decía hace un rato, jamás cae en la fantasía. Por el contrario, estoy como convencida de que la animación ayuda a suavizar la crueldad humana que se presenta en este documental. La animación se convierte entonces en un colchón emocional para soportar las experiencias de vida de Amin. Y esto creo que hay una intención política emocional del director para suavizar, pero también para no caer en esa forma de espectáculo como a veces es tratada los procesos migratorios y toda la situación tan cruel, tan violatoria de derechos humanos desde la que es rodeada estos procesos migratorios. Entonces, hay toda una intención, creo que a mí me gustaría conocer más acerca de lo que dice el director al respecto, pero creo que es la intención muy política y emocional, una emoción política de decir, hay que suavizarlo con la animación y también quitarle esta parte de hacer de la migración un espectáculo. Las secuencias de mayor dolor, como las subidas, y se alcanza a ver en el tráiler que acabamos de visualizar, cuando se ven como unos edificios y unas siluetas corriendo en el tráiler, la mayor parte de estas secuencias que reflejan un dolor y que están plasmadas a través de la huida, ya sea cuando salen de Kabul o cuando están en determinadas fronteras que el personaje narra y que narra que las vivió junto con su familia, son representadas con trazos de lápiz y siluetas en blanco y negro. O sea, son siluetas de personas, de construcciones, de los espacios abiertos en blanco y negro y como que guardan el estilo. Yo percibo y puedo identificar que es un estilo de arte existencialista. Y es que el filme discute mucho, como que la base de la discusión del filme es la existencia, ¿no? del sujeto, una existencia del sujeto en condiciones migratorias y condiciones migratorias de una manera hostil por la ausencia de documentos y por la manera como se sale del lugar de origen, que se sale huyendo. El soundtrack se construye a partir de la música que escucha Amin a través de sus audífonos. Y cuando el personaje se pone los audífonos, entonces como personas espectadoras sabemos que viene la música, sabemos que viene el soundtrack que acompaña al documental. Y estas van a ser también
esa música que estudia Min, que viene haciendo el soundtrack del documental, son las atmósferas sonoras que le ayudan a aligerar sus duras vivencias, y casi toda la música que se escucha es pop en inglés, la cual es muy interesante cómo este soundtrack, estas atmósferas sonoras musicales contrastan de manera interesante con las escenas de Kabul o con las escenas de Rusia. Y les decía hace un rato, una Rusia que se está abriendo al capitalismo de manera muy precaria, después de venir de un contexto socialista, de una perestroika, y cómo está este mundo delirante entre una caída, un debilitamiento del socialismo, que es el tránsito de la perestroika, y la apertura al capitalismo, de ahí que se recuperen tomas reales del primer McDonald's, ¿no? que se abre en Rusia. Flea, huyendo de casa, se articula desde la vivencia de la migración de un niño del Medio Oriente hacia Europa y cómo esas experiencias atraviesan su orientación homosexual. No he visto forma más magistral de retratar la homosexualidad en el cine que Flea, huyendo de casa. Pues la homosexualidad no se presenta en este filme como un rasgo definitorio de Amin que invite al morbo y al sensacionalismo, sino que se presenta como un rasgo más, como un elemento más que constituye al personaje. Y es tratado con la misma naturalidad, y entre comillas la naturalidad, con que se trata la heterosexualidad. Es decir, yo les decía hace un rato, es la historia de un niño migrante del Medio Oriente a Europa, y cómo estas experiencias de migración atraviesan su orientación homosexual. Es decir, la centralidad, hay dos temas, la migración y la homosexualidad, pero si pudiéramos jerarquizar esas temáticas que construyen esta propuesta cinematográfica, es que lo primero es la migración. Y va a ser la migración quien atraviese su orientación sexual, pero no como un eje principal que determine las condiciones de una persona migrante, sino, más adelante lo explicaré, sino más bien cómo la condición migratoria determina posteriormente en la adultez las condiciones de establecer vínculos amorosos con las personas. Y esos vínculos amorosos sexoafectivos pueden ser heterosexuales o pueden ser homosexuales. Entonces, pues en este personaje casualmente es un personaje homosexual. Por eso es que, insisto, es tratada la homosexualidad de una manera magistral, despojada de ese morbo y de ese sensacionalismo con el que se suele trabajar estos temas. Y puedo decir, por algunas, me di a la tarea de buscar cosas sobre el director, que el director no es un hombre gay, y entonces eso hace también más interesante la propuesta, porque a veces estas miradas, cuando se tratan temáticas de orientaciones sexuales disruptivas a la heterosexualidad, o temáticas de identidades de género disruptivas, tratadas desde la mirada de personas cisgénero, de personas heterosexuales, tienden a tener sesgos que pueden caer en el sensacionalismo, en hacer una instrumentalización de la homosexualidad, del lesbianismo, de la bisexualidad, y en este caso no ocurre eso, y es de las cosas que yo celebro mucho, ¿no? en esta propuesta. En ese sentido, la homosexualidad se convierte en un rasgo tangencial. Es una característica más, como si el personaje fuera de estatura media, de estatura baja, si tuviera una complexión gruesa, si tuviera ojos oscuros, ojos azules. Es decir, es tratada desde lo cotidiano,
Lo profundo radica, y es lo que les decía hace un rato, en cómo un sujeto que vivió graves vejaciones en su infancia y adolescencia tras la huida que emprende de su lugar de origen y que lleva un proceso migratorio largo, cómo es que después de esta experiencia de vida tan cruel puede confiar y entregarse al amor. Cómo puede construir un hogar después de que su certeza de vida se articuló en edades cruciales como la infancia y la adolescencia desde la huida, desde el escape. Cómo se desprende del estigma de migrante y su constante persecución. Es, en resumen, cómo un personaje que migra en edades tempranas, en estas condiciones de crueldad, se puede olvidar del dolor. El filme señala las diferentes violaciones de derechos humanos que las personas migrantes padecen en su huida, tránsito y lugar de destino. Por ejemplo, hace evidente cómo las personas migrantes son la principal presa de las policías corruptas. Y entonces, con pequeños flashbacks que recupera el personaje para su amigo que lo está grabando, podemos ver secuencias de esta policía que viene de un contexto de perestroika en la Rusia y cómo es una policía que corrompe. Incluso hay pequeñas escenas donde podemos ver cómo es ese actuar de la policía, ese trato con una diferenciación de género, cómo trata a las personas migrantes mujeres, cómo trata a las personas migrantes hombres. Y esto se hace muy claro en esa Rusia caduca de un socialismo en ruinas, de ese socialismo con unas aspiraciones al capitalismo que tampoco llega a tener un régimen democrático y cómo opera, ¿no? La policía. Esto por decirles algunos de los muchos elementos que recupera el documental de la manera de las vivencias y las estructuras de los estados-nación, de cómo responden frente a las personas migrantes. Y es que cuando hablamos de las estructuras de los estados-nación, pues hablamos de una cuestión abstracta que se materializa, por ejemplo, en los sujetos, en el último eslabón de esa estructura de un estado-nación, como puede ser la policía, ¿no? De manera contundente, el filme relata el poder de los traficantes sobre las personas, de estas personas que les ayudan a pasar de manera oculta, en condiciones adversas, violentas, que son mafias que se dedican a hacer eso, la manera como estos traficantes reconfiguran la vida de las personas migrantes, cómo toman potestad de sus vidas y les ponen en riesgo, la forma como son capaces de deshacerse de las personas migrantes en el momento en que se convierten en un obstáculo para seguir continuando con ese traslado de las personas de un sitio a otro de manera clandestina. Insisto, refleja el filme es muy claro en visualizar, en plasmar visualmente, pero también desde una reflexión que apela a la razón y a la emoción de la potestad que tienen estas personas de extinguir la vida de las personas migrantes, ¿no? El poder que tienen las personas traficantes sobre estas vidas migrantes. Flee huyendo de casa, en este contexto que les estoy hablando de las personas traficantes, de migrantes, me remite, sin querer tenía esto, pero empecé a leer un libro de Butler y Athanasiou sobre la desposesión. Y cuando yo estaba leyendo las primeras páginas de este libro, me remitió a este documental y les voy a citar una cosa que recupero de este libro. Dice, ser desposeídos
se refiere a los procesos o ideologías a través de los cuales las personas son repudiadas y rechazadas por los poderes normativos y normalizadores que definen la inteligibilidad cultural y que regulan la distribución de la vulnerabilidad. Pérdida de tierra y comunidad, pertenencia del cuerpo propio a otra persona, como sucede en las historias de esclavitud. Y yo hago un paréntesis a esto y digo, como le sucede a las personas migrantes. Sujeción a la violencia militar, imperial y económica, pobreza, regímenes securitarios, subjetivación biopolítica y precarización. Reflexionando en este párrafo sobre el filme, vemos cómo las personas migrantes son repudiadas y rechazadas en contextos de inteligibilidad, es decir, en contextos de comprensión como lo son los estados-nación de un tránsito, de los estados-nación ya sea de tránsito o de destino. Es como súper interesante en esta reflexión ver cómo las personas nos dicen, todas las personas somos seres humanos y valen, ahí están los derechos humanos de Occidente. Pero para que nuestros derechos humanos valgan y seamos personas que se respete nuestra dignidad humana, porque eso es lo que hace un derecho humano, defender la dignidad humana de las personas, tienes que ajustarte a determinadas condiciones, a determinados contratos como si son esos contratos comerciales. Y en ese sentido yo soy reconocida en un territorio, Estado-nación, dentro de los límites fronterizos, porque pertenezco a ese Estado-nación, porque tengo unos documentos que me validan legalmente que yo pertenezco a esta nación, o porque yo estoy en una estadía temporal en otro territorio, pero tengo una documentación que me valida mi existencia. En tanto, esa documentación de los estados-nación, así sean estados muy democráticos, si no tienes esa documentación, no vales, tu esencia per se humana no existe. Y es por eso que yo les digo que el filme se centra mucho, además atrás de la migración, si ponemos dónde se colocan estos elementos que se discuten en el filme, como es la migración, como es la homosexualidad, como es los procesos migratorios y todas las vejaciones que se presentan, ¿en qué lienzo se depositan todos estos elementos que nos pone el filme y que nos los cuenta a través del arte del cine? Pues es el lienzo del existencialismo. Es poner en duda cuándo los sujetos existimos, porque ni siquiera bajo esos contextos migratorios de huida, que sales sin documentos, que no llegas con los permisos de los estados-nación para pernoctar temporalmente o definitivamente en ese territorio, ni siquiera existes para el Estado, pero además te vuelves presa de la policía, del crimen organizado, de cualquier grupo legal o ilegal que prevalezca en ese territorio, ¿no? Las personas migrantes indocumentadas dejan de ser leídas como seres humanos en los países que recorren y quedan al acecho del crimen organizado que trata con personas, en donde pierden la propia pertenencia de su cuerpo. Es decir, estas personas quedan al arbitrio de los tratantes. Las personas migrantes no solo pierden su tierra, no solo pierden su comunidad, la comunalidad, que es la vivencia cotidiana con las personas con las que te identificas, ¿no? Con las que estás construyendo comunidad, porque compartes un idioma, porque compartes usos, porque compartes costumbres, y todo lo que eso conlleva como vestimentas, formas, creencias, fiestas, maneras de vestirse, sabores, olores, sino también pierdes la potestad de tu cuerpo y la propia historia de vida. La migración frecuentemente
es colocada como espectáculo por los medios de comunicación y por el turismo. Y eso también lo recupera el documental. Recupera cómo hacemos de la migración, particularmente los medios de comunicación, las redes sociales, hacen de la migración un espectáculo. Un espectáculo que sirve para vender y que a veces hay mucha gente incluso acude a esos lugares donde se sabe que son espacios como las fronteras de tránsito migratorio, acude el turismo para consumir visualmente eso, ¿no? Esta situación de abyección permanente y su exposición como espectáculo producen en Amin un sentimiento de vergüenza y de deterioro emocional que le dejan huellas permanentes afectando sus relaciones personales y la construcción de vínculos amorosos. Y es que otra de las cosas cruciales que pone el documental, y en términos de la propia vivencia, ya no la problemática como lo que mencioné hace un rato, sino cómo se vive la migración después, es que nunca nos preguntamos qué ocurre cuando hay una cámara enfrente de las personas porque están en albergues, porque están intentando cruzar una frontera, un alambrado, un río, un mar, y cómo esas vidas son expuestas de manera masiva y nunca nos preguntamos en aras, y lo entrecomillo, de informar. Y hay veces que hay que preguntar, ¿no? Me pregunto cómo, si las personas que hacen estudios migratorios se han preguntado, conozco poco sobre estudios migratorios en este sentido, y lo que voy a decir, no conozco nada, si hay algo que se pregunte cómo al ser estas personas expuestas por investigaciones académicas, por una cámara, por un turismo que va y les consume, como vamos a ver cómo son esos procesos de vida y se convierten en un espectáculo, deterioran su condición psicoemocional, ¿no? Y el documental señala, es decir, el documental, esto yo lo estoy profundizando, lo que hace el documental es darnos destellos, la policía, el consumo del turismo, la cuestión de los traficantes, de las personas migrantes, la cuestión de esto de la salud mental, son como momentos que va, como lo que hace el cine, ¿no? Es como te muestra cosas y entonces cada persona que consumimos ese filme, a partir de nuestra propia subjetividad, pues vamos teniendo una interpretación de esto que se está proyectando, ¿no? Entonces, decía, es bien importante ver las huellas permanentes que se quedan en las personas migrantes. El pretexto es contar la historia de Amin, pero que sí hay cosas que podemos generalizar deben sentir vergüenza. Y eso hay un daño muy concreto al tema de la salud mental. Flea, huyendo de casa, también desarrolla la amenaza de vulnerabilidad permanente en el momento de que otras personas conozcan su historia migrante y lo usen para dañarle. Cómo las personas tienen que reconfigurar su vida, su propia narrativa que les constituye y que les da identidad para que no les identifiquen como personas migrantes, sobre todo si aún no están en condiciones regulares legalmente dentro del país de destino. Y es que Amin tiene un pasado presente que aún en su nueva vida como un profesionista exitoso le persigue de la misma manera como vivió su huida de Kabul. Hablar para el documental no fue nada fácil y lo dice, ¿no? El propio documental lo dice y lo narra el personaje. Cómo Amin va recuperando en un diario sus vivencias y cuando está frente a su amigo que le hace estas grabaciones para hacer el documental, como dice, ya casi no me acuerdo del idioma, ya no me acuerdo de mi lengua madre, ¿no? Y entonces intenta
regresar al diario y más o menos recuperar, porque también hay ese olvido. Y ese olvido es un borrado a una parte de la identidad. Y cuando hacemos un borrado de nuestra identidad, por supuesto que va a tener afectaciones psicoemocionales. Y en consecuencia, eso afecta a las relaciones sociales. Se muestran entonces las secuelas psicoemocionales de un migrante niño en su adultez, la desconfianza que le persigue, aunque ahora esté en un lugar seguro. Y es que la desposición, dirá Butler y Atanasio, implica lesiones impuestas, interpelaciones dolorosas, oclusiones, es decir, bloqueos, forclusiones, que quiere decir expulsiones de universos simbólicos. La desposesión es una condición dolorosa impuesta por la violencia normativa y normalizada que determina los términos de subjetividad, supervivencia y capacidad de vivir. Y esto ocurre en países no democráticos o en países muy democráticos como pueden ser los países europeos. Para terminar de cerrar esta reflexión, les voy a mostrar algunas cifras, les voy a contar de algunas cifras migratorias en Europa, y principalmente de Europa de Medio Oriente a Europa, y también esto nos hace entender por qué el personaje iba a Suecia, ¿no? Que no se queda en Suecia, ahí no fue su lugar de destino, no porque él lo decidiera, sino porque fueron los traficantes de migrantes quienes decidieron cuál iba a ser su lugar de destino. Más de 900,000 personas afganas han sido desplazadas dentro de su propio país desde 2021. Muchos afganos temen la persecución o las represalias bajo el régimen talibán y esperan buscar asilo u otras vías para emigrar al extranjero de forma segura. Según la Agencia Europea para el Asilo, en 2021 se reportaron cerca de 98,000 solicitudes de protección internacional por parte de afganos, el número más alto desde 2016. El país que más fácilmente otorga asilo es Suecia, por eso la intención de ir hacia allá. En cifras, es el país de la Unión Europea con más concesiones de asilo por habitante, 12,400 solicitudes de asilo aprobadas en primera instancia en 2012. En ese mismo año, las autoridades se pronunciaron acerca de 31,520 solicitudes. Y bueno, este es Flea, huyendo de casa. Es lo que yo les puedo recuperar desde mis reflexiones, desde mi subjetividad, desde lo que me conforma como Erika y me hace identificar. Ustedes pueden encontrar otras cosas. Lo que es cierto es que yo la recomiendo mucho. Estuvo en cines, después no estuvo, no está de manera gratuita, se encuentra en algunas plataformas, en algunas hay que pagar, pero es muy poco lo que se paga y yo creo que vale la pena, no quiero decir en qué porque no quiero promocionar nada de ninguna plataforma, pero búsquenla y yo creo que vale mucho la pena en todos los sentidos, en la propuesta visual que hay, en el ritmo narrativo, en la propia música, pero también en lo que recupera la historia misma. Y bueno, pues estoy abierta si hay comentarios, preguntas, no sin antes agradecerles que han dado para que conversáramos sobre eso. Sí, muchas gracias, doctora, por sus reflexiones muy interesantes. Y sí, tenemos unas preguntas que nos llegaron. La primera es de Alexander. Nos dice, excelente ponencia. Esta concepción de desposesión de la que habla la doctora es mencionada por Butler. ¿Y cuál otro autor o autora, en cuál libro se puede revisar? Y lo voy a poner porque justo lo tengo aquí, por si lo están viendo. Es este. La desposesión. Creo que es así. Aquí se ve, ¿verdad? Sí. El nombre es Atanasio porque es griego. Entonces, nombre, y es este libro. Yo recién lo compré, no sé si está en México, yo lo conseguí, vengo llegando de Colombia y lo compré en Colombia, entonces no sé si está aquí, pero es este libro y
Y si está preguntando que yo me imagino que estudia la migración, y entonces creo que sí te puede interesar muchísimo, porque da mucha luz acerca de otras maneras de entender los procesos migratorios. Sí, yo creo que sí es, porque ya hasta dio las gracias. Sí es. Un saludo, Rodo, un abrazo. Muy bien. La siguiente pregunta nos dicen, ¿cree que existe diferencia en la migración existente en esos tiempos con la actual? Es que es un pasado reciente, debe ser una migración de los años 90. Entonces, estamos como en la misma temporalidad. O sea, abarcamos ese mismo como halo espacial, y entonces no identificaría diferencias en esos procesos. Muy bien. ¿Qué impacto ha tenido esta película con la comunidad homosexual? Sé que me preparé para esta charla y busqué mucho al respecto. Sé que fue muy bien recibida por las poblaciones LGBT, ¿no? Sé que hay un agrado por esto que les digo. Y esto, quienes tenemos en nuestras líneas de investigación estos temas que tienen que ver con las orientaciones sexuales disruptivas, la identidad de género, es como nos atrapa mucho por la manera que queda una historia de un niño homosexual despojado del morbo. Entonces, eso a la crítica del público LGBT ha sido muy bien recibido. Muy bien. En esta película se muestran las vivencias de Amin enfocadas a la crueldad existente en la migración. Sí, definitivamente. Y yo puedo decir que Amin es el pretexto que utiliza el director para hablar de esta problemática en Europa. Entonces, no solo son atribuibles a mí, sino es como generalizar sobre los procesos migratorios. Muy bien. Y la última que nos llegó es, ¿cómo es mostrada la homosexualidad de Amin en la película? Porque es sobre lo único, y no voy a hacer spoiler porque está en el tráiler, y el mismo tráiler es el spoiler, la única escena que puede ser una escena erótica homosexual es esa que ustedes ven, que están en una cocina y se besan. Es lo único que hay. Todo es a partir de lo que él cuenta, y principalmente no empieza desde el origen. Nos damos cuenta que tiene un acercamiento primero en uno de los intentos de migrar, y cuando él ya migra solo tiene un acercamiento con un chico. Entonces podemos decir, pero no es un acercamiento erótico, es como un compartir algo y la morir. Eso es lo rico de este documental. La propia atmósfera, sin ser literal, te genera y dices, creo que los chicos me gustaron. Pero no porque haya escenas específicas, sino es la manera como. Y después hay un momento donde el chico está en este lugar que está grabando, cuenta qué pasa cuando ya es más grande y el hermano le está preguntando por la necesidad de compartirle su sexual, que es homosexual. Entonces, es como el tratamiento, pero lo difícil, y luego sabemos que tiene una pareja hombre, y que ahí se desarrolla una historia problemática que tiene que ver con que lo que le ocurre para sentir confianza en el hombre que ama y querer establecer una vida dentro de Dinamarca y que sea durable, ¿no? Lo más posible, no tiene que ver con la homosexualidad. Eso le pasaría también a un personaje que es heterosexual y que vivió estos procesos migratorios. La incertidumbre no es por la homosexualidad, sino la incertidumbre es la historia de vida que trae de huida, que eso interfiere en sus relaciones amorosas o en sus relaciones de amistad con las personas, ¿no? Muy bien.
Pues, doctora, ¿alguna última reflexión, un último comentario que nos quiera dejar? Solo invitarles a que sigan el Festival GUSE, que es híbrido, entonces hay cosas que podemos verlas desde las plataformas, desde YouTube, Facebook, entonces es muy bueno porque no importa en qué lugar estén, pueden seguir el Festival GUSE. Es un esfuerzo que se hace año con año desde Guanajuato y es un esfuerzo bien bonito, bien interesante y muy reflexivo, ¿no? Que nos lleva, a mí me encanta participar y nunca me negaré a hacerlo porque nos saca de, si hay que comprender los fenómenos, sobre todo fenómenos, problemáticas muy, muy difíciles, también hay que hacerlas a partir de las construcciones lúdicas como es el cine y que tienen mayor impacto que a veces los propios papers o libros que escribimos. Entonces, por eso es lo valioso de este festival, que se conecten y que independientemente del Festival GUSE, consuman cine. Siempre vean cine. Muy bien. Agradecer. Sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora, por su participación de parte del programa Ciencias Cultura de UCE y estamos seguros que por aquí la veremos pronto. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.